Bettering your business takes working with the best. With the James Hardie Alliance, you gain access to leads, training, networking, and support from the #1 brand of siding in North America. Achieve new levels of success by joining the James Hardie Alliance today. Bienvenida a Nido Talks, un espacio en donde te vas a enterar de todo lo que tenga que ver con la maternidad y la crianza de tus hijos, desde la concepción hasta la infancia. Y como ningún niño viene con instrucciones, invito a los mejores especialistas para resolver tus dudas y ayudarte a ser la mejor versión en el papel más retador e importante de tu vida, el de ser mamá. Soy Michelle Asís y estoy feliz de acompañarte. Hola y bienvenidos a otro episodio de Nido Talks. Hoy, ya que estamos celebrando el Día del Padre este domingo, les traigo a un especialista para platicar del papel del padre en la crianza. Últimamente estoy viendo cada vez a más y a más papás que se están involucrando en la crianza de sus hijos. Hay más papás que están metiéndose a los talleres, pidiéndome asesoría y es algo que me da muchísimo gusto. Para este episodio invité a Daniel Garza para platicar con nosotros de este tema. Te voy a presentar. Daniel tiene una licenciatura en educación y una maestría en psicoterapia. Desde el 2016 es psicoterapeuta humanista sistémico con perspectiva de género en temas de masculinidad y pareja. Y desde el 2019 es creador y acompañante del grupo Hombres de Cuidado, que se dedica a la deconstrucción de hombres que desean amar y relacionarse desde la dignidad y el cuidado. Daniel, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, Michelle, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Yo acá feliz, con un poquito de calor, pero con el ventilador de fresco. No, bueno, es que Daniel está en Torreón y quiero que lo vean. Él asándose y yo con bufanda, la Ciudad de México congelando esta semana. Sí. Pero bueno. Así es. Bienvenido, Daniel. Qué padre tema. Estás invitado, la verdad. Se me hace increíble estar platicando de esta parte del papel del hombre en la crianza, ¿no? Estamos viendo hoy en día todo este como cambio de paradigma que estamos teniendo, todo este feminismo. Entonces estamos viendo como un poco en donde empiezan a caer como los papás, ¿no? Quiero empezar como a preguntarte esta parte como antiguamente o anteriormente, el papel del padre o del padre en la familia estaba estrechamente relacionada con su papel de hombre dentro de la sociedad. Pues parece que sí. Es decir, recordemos que la construcción de género no es otra cosa más que los mandatos que se nos dan por haber nacido con tal o cual genital, ¿no? Entonces, naciste como con vulva, pues bueno, entonces te va a gustar el rosa, te va a gustar, vas a ser muy sensible, vas a ser muy perspicaz, vas a ser parlanchina, ¿no? Si eres hombre, vas a tener todas las características de un ingeniero, ¿no? Es estructurado, serio, te va a gustar quedarte jugando en un solo punto por horas y horas, ¿no? Y son cosas bien curiosas porque se presentan tanto en niños y en niñas, pero el género, al no ser inofensivo, estipula roles muy específicos para cada uno de estos dos sexos, ¿no? Entonces, esto es una pena. ¿Por qué? Porque, como dices, en el rol que le toca al hombre en la sociedad tiene mucho que ver con la toma de decisiones, con el trabajo, y además se le ha apropiado a esas dos tareas, ¿no? De toma de decisiones, del trabajo, etcétera, una particularidad terrible que es la desconexión emocional. Es decir, como si vas a trabajar sin emociones, ¿no? Si vas a hacer liderazgo, o sea, solamente se te va a permitir el enojo en determinados momentos, pero para establecer el status quo, o sea, para mantener este status quo. Entonces, eso se traspasa al hogar. Entonces, el papá es una persona que toma decisiones, que trabaja y que hay desconexión. Okay. ¿No? Las decisiones se toman fríamente. Fríamente desde una lejanía terrible. Desde una lejanía terrible porque hay tal vínculo entre el rol que se le da a la sociedad, en la casa y en el de la casa. O sea, hay tal vínculo porque si tú trabajas 10, 12 horas diarias, 8 horas diarias, ¿a qué horas vas a estar? Entonces, es un tema, sí, bien complejo, porque nos vino muy fácil o nos vino muy sencillo la distribución de las labores. El hombre hace esto, la mujer hace esto. Y entonces nos hiperespecializamos. Y en esta hiperespecialización empezamos a darle carácter de es natural. Y es peligrosísimo, ¿no? No, es que las mujeres son más sensibles. No, lo que pasa es que si tú te estás todo el día escuchando gente, abrazando bebés,
escuchando sus problemas, en contacto con tus emociones, te vas a hacer más sensible. Claro. ¿Sí me explico? O sea, vas a desarrollar esas características. Entonces, claro, tenía todo que ver, lo sigue teniendo, porque sí hay que decir esto, si bien ha habido una progresión, no es lineal. Existen tantas épocas en este 2021 coexistiendo al mismo tiempo que uno no se la cree. Está cañón, está cañón. Oye, esta parte de la desconexión emocional de la cual te estaba refiriendo anteriormente de los hombres, ¿crees que viene mucho por su propia crianza? Esta parte donde, hey, tú eres hombre, no llores, los hombres no lloran, o, ay, te ves como maricón llorando, ¿no? Como toda este bloqueo emocional que tuvieron los niños, específicamente los hombres desde chicos. Este rol de género se perpetúa por el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y el proceso de enseñanza y aprendizaje se da en casa, o sea, como la medicina está untable, en la casa, en el taller y en la oficina, ¿no? O sea, y en la escuela. Y eso es notorio, ¿no? El hecho de qué es lo que se espera de un niño. Y hay una TED Talk muy interesante, o sea, se me olvidó el nombre que decía, cuando mi hija llora, llego y la escucho. Pero dice, cuando mi hijo empieza a llorar, hay un reloj que empieza a correr. Y entonces yo digo, ya te estás tardando, ya estás llorando mucho, ya bájale, o sea, te entiendo que hagas berrinche. Es más, si te enojas, digo, ay, qué enojón mi niño, y estoy más orgulloso de tu enojo que tu tristeza. Entonces, esta desconexión, claro, o sea, en la crianza vamos aprendiendo a desconectarnos, pero tú sabes muchísimo mejor que yo que las emociones jamás se desconectan, que las emociones jamás van a dejar de aparecer. A lo más podríamos experimentar el hecho de no distinguirlas, pero no sentirlas, hablaríamos ya de algo más psiquiátrico, o sea, algo más clínico, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué es lo que empecemos a hacer? Aprendemos a sublimarlas, a sacarlas de otra forma. Y si bien la sublimación en ocasiones puede dar fruto a grandes hazañas, la gran mayoría de las veces da fruto a cuestiones de somatización durísimas o problemas de índole social o expresiones de violencia, ¿no? Entonces ahí tenemos alcoholismo, ahí tenemos diabetes, ahí tenemos manejar temerariamente, ahí tenemos la cantidad de violencia que tenemos en este país, ¿no? O sea, porque las emociones no se fueron a ningún lado. No, Ahí están. ahí están. Oye, y en esta un poco como roles de géneros un poco más marcados que teníamos, digo, un poco seguimos teniendo principalmente en México, que es un país, o sea, un poquito más machista, pero ¿cómo era el rol del hombre dentro de la familia? O sea, decías que trabajaba 8, 10, 12 horas. ¿Cuál era como que o sea, lo que él tenía que cumplir? ¿Te acuerdas la película esta de Mary Poppins? La Ajá, viejita, ajá. antigua. Hay una canción maravillosa donde llega el papá de trabajar del banco y entonces yo llego y mis hijos están formaditos, bañaditos, para ayudarles el besito, para yo sentarme en mi sillón, abrir el periódico y que me pusieran las pantuflas, que la cena estuviera servida, que todo estuviera preparado, ¿no? Era y sigue siendo muy común esta expresión que alguno de unos hombres en los talleres que he dado decía, para mi papá la casa era una casa de campo. Él no hacía nada en la casa. O sea, él llegaba de trabajar y descansaba en la casa. Tenía su sillón, tenía su lugar en la mesa, tenía su rutina, veía su fútbol y a nosotros no nos pelaba. Está cañón. A menos que, y esta es otra parte del rol increíble, es esta donde supongamos que tú y yo tenemos hijos, entre tú y tú te quedas en la casa y dices, espérate que llegue tu papá. Claro, el malo Espérate del que llegue tu cuento. papá y vas a ver cómo te va a poner. Exacto. Y entonces no hay desconexión. Y no sé si te fijas que muchas veces los papás, cuando ya los hijos tienen 18, 19, 20 años, incluso en secundaria, dicen, solo me ven como un banco, Ujú. ¿no? Es muy común que Oye, los papás digan eso y dices, no te has comportado de otra manera. 100%. O sea, A mí mi papá tiene un chiste, digo, mi papá es un papá muy presente, pero tiene un chiste que él es el jardinero, que solo de jardinero, de jardinero, de jardinero. Él dice que él es, digo, lo dice de broma, pero sí, es esta parte como, no, esta parte que se quejan de ser un poco bancos. exacto. Pero es que no ha habido otro rol. Ujú. ¿Por qué? Porque,
o sea, también nos vamos haciendo viejos y vamos entendiendo tal vez que sí, estos sentimientos no pueden tener solo esta salida. Pero después confundimos los sentimientos, ah, se confundía antes más, ahora se sigue confundiendo, pero, insisto, estamos en transición, en donde, ok, ya entendí que yo no soy solo el que da dinero, pero he dado mucho. Entonces, el cariño que yo espero de mis hijos, que ya no me piden porque tal vez ellos ya crecieron y no necesitan este dinero, es ahora respeto, pero en un respeto irrestricto y totalmente cuadrado. No sé si te acuerdas así de repente reuniones familiares en donde quien termina acaparando la voz cantante es el padre de familia. Ujú. Y ahí está la esposa al lado así diciendo, ay, discúlpelo, ay, es que ya saben cómo es. ¿No? O sea, Completamente. y entonces, y si alguien llega y se contradice, así yo tenga 35 años, mi papá tenga 60, y yo ya, pues no sé, o sea, hice mi vida, yo ya entendí algunas cosas, es como, ¿tú qué me vas a decir, muchachito? ¿Tú qué quién sabe qué? O sea, aquí se respeta, aquí se dice. Antonio Ramírez Hernández, que es un hombre que ha trabajado durante más de 40 años en temas de masculinidades, menciona que la dimensión emocional del hombre solo sirve para mantener el status quo. Es decir, ¿cuál es la emoción que toca experimentar en este momento? ¿Alegría porque es fútbol? Ok, pum. Pero esto me hace pertenecer a un grupo de gente que está sintiendo alegría, Claro. ¿no? ¿Qué toca? Porque le fui al Cruz Azul hasta hace un mes que ya ¿Que por fin ganó ganó? y con tantos además. ¿No? Pero dice, o sea, toca tristeza y ahí se experimenta la tristeza. Una cosa terrible es que se experimentan las emociones solo si están socialmente aprobadas en el momento. Si tú experimentas una emoción que no tiene que ver con lo que estoy poniendo entre comillas, Ajá. o sea, que no tiene que ver con lo que está sucediendo en el momento, puedes perder tu poder, puedes perder lo que se espera de ti, entonces no la vas a manifestar, no la Claro. vas a manifestar. Pero eso es terrible, porque ahorita suena bien, o no, dices tú, ay, bueno, pues ya ni modo que te ríes en un funeral. Ok, sí, no. Pero, por ejemplo, aquí en Torreón, o sea, hay estudios que dicen que cada que pierde el Santos, el equipo de fútbol, sube un 30% de la violencia contra las mujeres. Sí, Y sí. ni se digan los hijos, ¿verdad? O sea, ni se digan los hijos incluidos en esto. Está cañón. Entonces, esta desconexión emocional tiene dos cosas. Uno, nunca te desconectas emocionalmente. Dos, nunca te enseñaron estrategias para saber, o sea, saber qué hacer con tus emociones. Y número tres, vas a encontrar las prototípicas para lidiar con ello. Y en un patriarcado en donde nosotros, como hombres, disponemos del cuerpo de los otros seres humanos indiscriminadamente, dándoles nalgadas, imponiendo intimidad. Yo soy dueño de mis hijos, Ujú. ¿no? Entonces yo dispongo de ellos, entonces los puedo maltratar, puedo hacer para controlarlos. Empiezan a suceder todas estas cosas. Entonces, sí, este rol de antes era de un hombre que llegaba a la casa, llegaba a una casa de campo, no se involucraba en la crianza más que en la proveeduría, Ujú. ¿no? Entonces, cuando terminan, esto sigue siendo muy común, yo que he trabajado en universidades, o sea, que se gradúa por fin la muchacha o el muchacho y los profesores o los directores cuando van y felicitan al muchacho o a la muchacha, primero felicitan al papá, Sí, sí. más que a la mamá. O sea, es como gracias por pagarlo, ¿no? O sea, y es como si fuera un enorme, o sea, el enorme logro del que se haya graduado de la universidad. Ojo, no es cosa menor y hay que aceptar que pues, evidentemente eso es importante, o sea, es como, no lo voy a hacer a un Claro, lado, claro. pero no es lo más importante que pudiste haber hecho. Y antes así era, como dejarle un trabajo, dejarle un patrimonio, todo el tiempo proveer, proveer, proveer. Y eso es un peso espantoso y genera una desconexión muy fea, que al final, pues sí, terminamos teniéndole cariño a nuestros viejos y terminamos teniéndole respeto y no se las hacemos tan de tos, pero nunca nos vinculamos con una persona de verdad. Y Sí, eso está es bien cañón. feo. Sí, está cañón. Me vinculé con un rol. Sí, 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 está fuertísimo. Pero a ver, dime una cosa.
Yo estoy viendo o sea, tú estás comentando, ¿no? Que estamos como en transición. ¿Cómo puedes definir esto? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? ¿Qué los nuevos roles que estás viendo hoy en día, principalmente, digo, de los hombres, pero como en su rol de padres de familia? El rol de cuidado, este, cuando ya no solo se adscribe ¿cómo se llama? A sostener, a mantener Dinero. económicamente, a proveer, se complejiza muchísimo. Entonces, cuando muchos hombres, y ahorita se ha visibilizado que no necesariamente era normal esta negligencia de los papás de antes, o esta lejanía, o nos empiezan a doler otras cosas, los papás que hemos hecho conciencia de eso, no queremos que nuestros hijos vivan lo mismo. Uh-huh. Y sobre todo, y esto quiero decirlo bien claro, los papás pocas veces hacemos cosas por nuestros hijos. Hacemos cosas por nosotros. Pero aquí digo papás y mamá. Uh-huh. O sea, justo yo, así como en invitación, no es que vayas a cuidar de tus hijos por tus hijos. Es que vas a cuidar mejor de tus hijos si tú disfrutas a tus hijos. Claro. Si tú te sientes que cuando te estás vinculando con ellos, estás creciendo con ellos. No es como, lo estoy haciendo por ti. No, estás ahí. Tú también generas y segregas dopamina y oxitocina y serotonina cuando juegas con tus hijos. Tú también aprendes cuando te hincas, cuando estás de las otras perspectivas. Entonces, este rol de cuidado es como, yo no quiero esto para mis hijos. En el yo no quiero esto para mis hijos, si yo me quedo con esta versión nada más moral de justicia restaurativa, puedo perderme mucho y la gran mayoría de los hombres terminan reproduciendo exactamente lo que hacía el papá. Claro. Porque no se trabajan personalmente, porque quisieron estar cerca y descubren que se desesperan, que no pueden con esto y entonces lo vuelven a dejar a la mamá. Quienes en este rol aceptaron este dolor y aceptan también que disfrutan estar con las chamacas y los chamacos, es una cosa. Llegan a vincularse a otro lado. Empiezan a existir más hombres que tienen menos miedo a tocar a sus hijas y a sus hijos. ¿Por qué? Porque, insisto, tú lo sabes mucho mejor que yo. Tradicionalmente se decía, el hombre se empieza a relacionar con sus hijos cuando los hijos pueden hablar, Uh-huh. ¿no? O sea, ya cuando los hijos hablan, dice el papá, ay, por fin ya no es nada más un bodoque que hace popó y que llora, ¿no? O sea, pero el papá cuando se involucra físicamente desde los primeros momentos de su vida, se genera este attachment, o sea, esta situación así como de oler a tu hijo, que quienes somos papás sabemos que nuestro hijo huele distinto al resto de los hijos, ¿no? Este attachment empieza a generar un vínculo y entonces ya no necesariamente llego y juego rudo por él por jugar, sino hay una danza en los cuerpos de los dos en donde los dos sabemos estar. Sí se ha empezado a mover. Temo decir, o sea, creo que no me equivoco al decir que estamos lejísimos, ¿no? En donde, o sea, en decir que estadísticamente los papás estamos involucrados en la crianza de los chamaquitos, o sea, es como estamos lejísimos de una paridad. Nos vamos caminando hacia allá, pero también estamos lejísimos de una paridad, porque también hemos creado un sistema político-económico que no nos permite esta paridad. Uh-huh. O sea, que dice que tienes que trabajar, que tienes que seguir trabajando 8, 10, 12 horas para alcanzar a comer. Y aquí no hablemos de quienes probablemente estemos escuchando este podcast, que tal vez tengamos otras posibilidades económicas. Existe la gran mayoría de la población trabajando 12 horas diarias en ciudades dormitorio, desarraigadas de sus culturas, de sus lugares. O sea, bueno, hay paternidad ni maternidad. Sí, sí. Y este es un rollo. Claro. Este es un rollo increíble. Entonces, no podemos despegarlo también de una situación de la realidad y de un aprendizaje que, vamos a decirlo, quienes podíamos tener un poquito más de holgura económica en algunas cosas, también se nos introyectó y es, no se vale descansar. 100%. El tiempo es dinero. O sea, todo lo tienes que capitalizar. Entonces, si no estás capitalizando todo el tiempo que tienes, ahí está. Y adivina qué,
el trabajo con los hijos no solamente no es un trabajo no remunerado, o sea, es como, o sea, es un trabajo no remunerado. No solamente no es eso, digo, es eso, sino además gastas muchísimo. Claro. Es fuga de dinero. O sea, no solamente no ganas dinero, sino también es fuga. Y esto genera mucho ruido. O sea, no podemos ser inocentes, ¿no? Y la verdad creer que una vez que eres papá solo te dedicas a la crianza. No, está O sea, cañón. una vez que somos papás, seguimos estando involucrados en un medio. Y bueno, o sea, de repente dicen, es que no le grites hacia tu hijo. Y dices, sí, ¿sabes cómo vengo de la chamba? ¿No? Hombre o mujer. Y no le quise gritar, pero de repente no supe. Me encantó un post que tú hiciste en Instagram, en donde eran como ciertas cuestiones de cómo manejar las emociones de los niños, ¿no? Y entonces era así como regular, recibir, Ajá. escuchar, todo, ¿no? Y yo le pondría ahí abajo, y de los papás, o sea, es No, no, como, principalmente de los papás. Es el paso número uno. No puedes regular al otro si tú no te regulas exacto. a ti mismo. No, no, eso fue Y lo fuertísimo. que pasa es que lejos estamos de eso. O sea, qué lejos es, porque los papás de repente dicen, tengo que hacer esto con mis hijos, pero ni siquiera sé hacerlo conmigo. 100%, 100%. Oye, y aparte, algo ¿No? quería comentar de lo que estabas contando, también socialmente en el mundo en el que vivimos, no existe ay, ¿cómo se llama esto cuando nacen los bebés que te dan chance en el trabajo? Ay, se me fue. Permiso de paternidad. No hay permiso de paternidad para los hombres. 5 días en México. O sea, 5 días no es nada. ¿Cómo puedes ayudar 5 días a...? No, también está muy difícil cambiar todo este rol si estamos no viviendo todavía en esta sociedad que todavía no existe tanto, ¿no? Apoyo como tal de la sociedad. Pero a ver, yo sí veo hoy en día que hay mucho cambio, ¿no? O sea, no, mi historia personal, mi papá nunca en mi vida cambió un pañal de ninguno de mis hermanos y yo veo los papás de hoy en día que están más involucrados. Creo que ha ayudado mucho este último año y medio que estamos en casa, que no los papás Claro. están en casa. Pero sí he visto un aumento, y te lo digo yo por mis horarios, antes daba puros talleres y puros horarios durante el día y ahora me dedico nada más a hacerlo en la noche porque las mamás me piden que quieren que los papás estén, o los mismos papás son los que me Ujú. marcan, ¿no? Siendo padres solteros. La verdad que la verdad me da como mucho positivismo esta situación, que veo que sí estamos cambiando, que los papás quieren estar más involucrados, que ven que los niños se relacionan con ellos desde chiquitos, que aprenden a conocer a sus hijos, que eso algo, siento que antes era más difícil. Eh, pero sí creo que sí vamos cambiando, sí creo que ahí vamos. Creo que es difícil porque tenemos muy arraigados todos estos estereotipos y estos roles de género, pero tengo como esta sensación positiva del gusto que me da cada vez que veo a un papá asistir a un taller o a una asesoría. Digo, ay, bueno, qué increíble que están como preocupados y ocupados y conectados con esta parte. Sí, digo, no puedo estar más de acuerdo contigo. Si que yo te diga que no es estadísticamente tan representativo, no quiere decir que no exista. Claro. Y que además nos dé muchísimo gusto. O sea, pues yo como psicólogo, en mi práctica, actualmente tengo mayoría hombres, así, Qué gusto. ¿no? Digo, también tiene que ver que pues, se sienten identificados, lo que sea, ¿no? Ujú. Pero, eh, o sea, sí está habiendo un movimiento, sí está habiendo otras inquietudes, y eso también va siendo una seña bien interesante. No te equivocas al decir que también la pandemia aceleró ese tipo de procesos. En algunos, en otros recrudeció la violencia, ¿no? Sí. 30% de aumento y 130% de aumento en llamadas telefónicas de violencia intrafamiliar y 130% de aumento en solicitudes de asilo en los refugios de México, ¿no? O Está sea, es fuertísimo una eso. barbaridad. Pero por el otro lado, también era muy común, yo doy cursos de esto de género en universidades y todo, y de repente en los cursos está un papá así, o sea, todo el tiempo temblando, con el bebé en las piernas, alzándolo así, y era muy común eso. Lo que sucede es que también construimos toda una lógica de trabajo en donde no caben los niños, en Ujú. donde no te puedes llevar a tu niño al trabajo porque se consideraría muy mal visto. Esta explicación que de repente se le debe al sistema patriarcal, ¿no? O sea,
Es creer que la infancia no tiene nada que ver con el trabajo. Evidentemente no es poner a trabajar a los niños, sino como en el trabajo no eres papá o no eres mamá. Y Ujú. eso tampoco debe ser aceptado. O sea, y la pandemia lo visibilizó. O sea, aquí estamos, aquí en la casa se nota que soy papá, que tengo hijos. Entonces, o sea, también tenemos que generar espacios de trabajo en donde los hijos quepan, Claro. ¿no? O sea, quepan. Si no, nos seguimos dando la torre. O sea, si no, nos seguimos dando la torre. Sí, sí, sí. Oye, se ha escuchado mucho, o creo que es como este lenguaje que tenemos tan arraigado de toda esta parte del rol de género de, ay, es que a mí mi esposo sí me ayuda con los niños, ¿no? ¿Qué opinas, por ejemplo, este tipo de frases? Siempre las matizo y le digo, ayuda, ¿no? O sea, y en los talleres lo confronto directamente. Le digo, ayuda, ¿no? ¿De quién son los hijos? Ujú. ¿Quiénes son responsables de la crianza de los hijos? Y entonces ellos solo dicen los dos. Le dije, ¿y entonces la palabra es ayuda? ¿No? O sea, se comparte la crianza. Cuando tenemos posibilidad, evidentemente, ¿no? O sea, las familias monoparentales, este, pues comparten la crianza con otro equipo parental, ¿no? Ujú. Pero es un equipo para no ayudo en la crianza, no ayudo en la limpieza de la casa. Compartimos la carga mental. Porque luego hay una cosa bien interesante, Michelle, y habría que verlo. O sea, en estos papás tan voluntariosos que ahora están presentes con los hijos y les cambian pañales, habría que ver si también están al tiro de cómo están comiendo sus hijos, de si están vacunados, de cuándo Ajá. les toca ir al doctor, ¿sale? De qué ropa se les va a poner en la mañana. Porque unos dicen, ya juegan, ya cambian pañales. Sí, muy bien. Pero ¿sabes cuántas cosas más llevan? O sea, muchos dicen, es que los lleva a la escuela. Sí, pero la carga mental que implica la crianza casi sigue siendo territorio exclusivo que se deja a las mujeres, Sí, sí, sí. ¿no? De los otros cuidados. Y no es poca cosa. Este, es decir, sí, vamos caminando, pero siempre voy a señalar yo también el hecho de decir cuánto también nos queda, ¿no? O sea, de hacer esto y de los propios retos que yo tengo. O sea, yo tengo una nena de 7 y un nene de 3, ¿no? Y aquí andamos dándonos de topes y viendo cómo solucionamos las cosas, etcétera. Y cómo también yo me he ido dando cuenta de cómo ha influido mi crianza, mi pensamiento y cómo ciertamente, aunque tengo el radar encendido, hay muchas cosas que doy por sentado que le tocan a mi esposa. Y no es cierto. Y entonces inmediatamente tengo que renunciar a ello, ¿no? Y entonces ya me di cuenta que no tengo idea de qué vacuna le toca. Ah, oye, mi amor, ¿dónde está la cartilla de vacunación? ¿Cómo no sabes? No sé, a ver, la busco. Oye, ya le toca, ¿cuándo lo puedo llevar? ¿Cuántas cosas no se involucran con esto? Oye, ¿no será que han comido mucho pan o han comido mucho azúcar? Sí. O han visto mucha tele y entonces yo voy y pongo el límite. Hay papás que son maravillosos diciendo, oye, mija, le dicen mi hija a su esposa, cosa que me parece terrible. Pero, oye, corazón, eh, ¿cuánto llevan viendo la tele? 1 hora. Oye, ya fue mucho, ¿no? Y se quedan callados. Ajá. Le pasa la bolita. Pues, ¿cómo que ya fue? Pues te levantas y les dices, ¿no? Y vas aprendiendo ciertas técnicas y llegas y sabes que si un hijo de 3 años lo desprendes del televisor enseguida, o sea, se va a levantar y se va a sublevar contra ti. Entonces, oye, te quedan 5 minutitos más. Cuando te diga, ¿estás de acuerdo? Sí, perfecto. Bajas la carga energética, lo que quieras, ¿no? Pero Claro, uno claro, va agarrando estrategias en la medida en que uno se atreve a hacer nuevas cosas. Y es que no ayudamos, claro. es que somos corresponsables de la crianza, si nos la queremos creer, Claro, pero qué ¿sale? difícil porque estamos luchando contra nuestras creencias arraigadísimas
¿no? Que es bien difícil como primero darnos cuenta, estamos como muy concentrados en, no, pues es que eso es parte de la mamá, que ella los lleva, los vacune, ¿no? Pues que ella, no, y no. Ujú. Y luego después, cuando hay un rollo, ¿no? O sea, porque de repente se dice, eres súper macho, estás diciendo eso. Y entonces uno dice, yo, macho, yo. Porque tenemos así como si nos hubieran dicho, tú eres malo, tú eres una persona mala. Y entonces uno dice, yo no soy malo. Ajá. O sea, yo soy una persona buena. No, no te están diciendo que eres malo. Te están diciendo que estás actuando con machismo. Y Ajá. el machismo le carga la mano a la otra persona. El machismo asume ciertas cosas y obtiene ciertos privilegios. Entonces, date cuenta y renuncia a ello, porque yo sé que eres bueno. O sea, entre comillas, o sea, yo sé que eres una gran persona. Yo sé que no le quieres hacer daño a nadie. Y si alguien te señala algo como machista, atiéndelo, porque quiere decir que estás actuando en contra de tus intenciones. Claro. Tú quieres hacer el bien y te están señalando algo como macho y dices, entonces quiere decir que no estoy haciendo el bien que quiero. Entonces me pongo a cuestionar y corrijo. No quiere decir que seas una mala persona, pero muchos hombres levantan así las uñas cuando les dicen, eso que hiciste es machista. No, yo no, no. Y ves cómo se empiezan a justificar. No, yo le ayudo a mi mujer. No, yo sí llevo al colegio a mis hijos. No, yo llevo. Cuando los hombres se ponen así, no, yo ayudo con la casa, yo barro, yo trapeo, yo lavo los trastes. Y usualmente no pasan de 3 actividades que te enuncian. ¿Sí me explico? Claro. ¿Cómo? No, no es una situación de que te defiendas, es una situación en donde probablemente por los aprendizajes arraigados que tú tienes, lejos de tu intención de hacer el bien, estás cargándole la mano a alguien, estás teniendo beneficios que otras personas no están teniendo, estás dejando a un lado responsabilidades que en teoría a ti también te tocan. Entonces asúmela, no levantes las defensas, porque cada que se te señala que tú estás ejerciendo violencia o negligencia, tienes una posibilidad, si no era tu intención ejercer esa violencia y negligencia, tú tienes la posibilidad de corregir. Y cuando corriges, te encuentras más con las personas que amas y con las personas que te aman. Sí, sí, sí. No, me fascina, me fascina, me fascina. No, la verdad, tocas temas bien importantes. Creo que este tema de esta nueva masculinidad, o digo, no es que sea nueva, pero no como este nuevo rol que debemos o deben de empezar a adoptar los hombres y no, toda esta parte es como muy, muy importante. Quiero platicar, Sí. Daniel, de o sea, ¿no? Esta creencia que tú estabas diciendo antes de que, no, los papás solo se relacionan con sus hijos a partir desde que hablan, ¿no? A partir desde que caminan o ya son muy toscos y ya pueden jugar, ¿no? Más con los Uh-huh. papás. Quiero empezar a platicar desde qué pasa como desde el embarazo, cómo se empieza a llevar a cabo el vínculo con los papás, o sea, un poquito desde, para los papás que nos están escuchando, que sepan que no es que cuando sus hijos ya se puedan mover, ¿no? Muchas veces hasta los papás a un bebé recién nacidito hasta le da ansiedad cargarlo porque no se siente capaz de poder tener esa dulzura o ese cuidado con un recién nacidito, pero desde el embarazo existe y puede empezar un vínculo entre el padre y el hijo. Claro. Ay, la imaginación es increíble. Lo que pasa es que el proceso de apego es distinto en hombres y en mujeres, porque en mujeres es literal de adentro hacia afuera, ¿no? Ujú. O sea, hay algo en donde yo ya te sentí, o sea, estabas dentro de mí y ahora te veo y me vinculo contigo. Y el del hombre es de afuera hacia adentro, cual no quiere decir que nos lo comamos, evidentemente, por favor no lo hagan. No, o sea, pero sí como el te veo y hay un proceso, decía un amigo, una palabra que no es que me guste tanto, pero me parece muy ilustrativa. O sea, es como terminas adoptando a tu hijo. O sea, es como Ujú. lo estás viendo y poco a poco se va interiorizando este apego. Entre más contacto tengamos, ¿sale? Entre más contacto tengamos, más fácil interiorizar. Claro. Un proceso de relación con el hijo, desde el hijo, la hija, desde la panza de la madre, es el cuidado de la propia mamá, es Ujú. la compañía, es empezar ¿cómo se llama? A preguntarle cómo se siente, cómo va, entender. Quienes tengan la posibilidad, o sea, ir a los cursos psicoprofilácticos, ¿no?
es para mí uno de los mejores consejos que puedo dar en la vida. O sea, que estemos las dos ahí, o sea, papá y mamá ahí, ¿no? Esto evidentemente estoy hablando de familias heterosexuales o familias homoparentales, es este tipo de vínculo y se va complejizando y es bien, bien interesante, ¿no? Ujú. Pero justo ahorita es como el hombre involucrado en saber qué le pasa al cuerpo de la mujer antes de parir. O sea, que si los intestinos se van hacia atrás, que si la cadera hace esto, que si los entuertos, que si la prolactina, que si, cómo empieza. O sea, cuando tú te empiezas a vincular, dices, wow. O sea, mi hijo y mi esposa ahí, y yo puedo cuidarles, Sí, está cañón. y yo puedo vincular. Y entonces estoy, acaricio, cuido, acompaño en el parto, me informo en él, trato de no tener el control del parto yo, porque no es mi cuerpo el que está por medio, sino respetando y conociendo la voluntad de la mujer, la fuerza que ella tiene en su cuerpo que le permite parir al chamaquito, yo digo de repente a un alien, ¿no? O sea, este objeto extraño que está ahí adentro. O sea, poder estar ahí, ver y fascinarse porque no nos toca a nosotros parirlo, pero Ujú. cuando nosotros estamos cerca, en contacto y vemos, nos vinculamos así, y es una chula. Y una vez afuera, le chamaquite, ¿no? O sea, una vez ahí, es como, ¿y qué hago con él? Abrázalo, tenlo contigo, ¿no? Vístelo, desvístelo, trata de bañarle, como mejor puedas, como mejor te entiendas. Siente el miedo y siéntelo en conjunto con tu pareja, ¿no? Se me cae, pues cárgalo así, no le vas a hacer daño a tu hijo. Ujú. Entre más cerca lo tengas, físicamente en las primeras etapas, menos daño le vas a hacer porque lo vas a saber manipular y vas a saber que no se rompen tan fácil, que se ven delicaditos, pero a mí me encantó cuando nació mi primera hija. A ella así, la sacan de la panza, pues cesárea, ¿no? La sacan de la panza. Del cuello. Este, ay, sí, yo. Y luego lo agarran y unas nalgadas y moverle y meterle la cosa en la nariz y hacerle, ta, ta, ta. O sea, la trataron así, yo como tortilla, pobre, ¿no? De mi nena. Ajá. Y la volteo yo a ver. Y cuando veo que la tratan así y que sale, y ella está entera, y ella está así, digo, esta canija aguanta vara, ¿no? Ajá. Digo, no le voy a pegar ni nada por el estilo, Claro, claro. pero sé que tiene todo para vivir. Entonces, entre más cerca también estemos físicamente, más aprendemos a confiar en sus capacidades, en Y, las de nuestra pareja, y en las en las tuyas. de ellos y en las tuyas. Claro, gracias por eso. O sea, y en las tuyas de estar ahí. Por eso es como la desconexión hace tanto daño, porque es el miedo ganando terreno. Es el miedo ganando terreno, es el miedo imponiendo terreno. Claro. Cuando de verdad es como, yo no sé ser papá, pues ya sabemos, ¿no? Ya sabemos que no sabía ser papá, pero sabes Ajá. que se aprende rápido. Y sabes que en este momento de la vida está Michelle, estoy yo, están otros lugares Ajá. en donde podemos orientar, en donde podemos acompañar, ¿sí? O sea, es como el contacto no le da espacio al miedo. O sea, el miedo solamente entonces señalará, cuidado con esto, pero esa es la chamba del miedo, decir, cuidado. Ajá. Pero no dejar que él gobierne. O sea, ahí estás. Claro que te puedes vincular. Oye, está la mamá mamantando y decir, ay, pues ni modo que yo le dé pecho. Pues no le das pecho, pero sí le puedes sacar el aire, sí lo puedes chuchuchear, ¿no? Así como Ajá. mecer hasta que se Arrullar. quede dormido, ¿no? Arrullar, gracias, pues no sé por qué se me fue esa palabra. Arrullar, puedes estar ahí, puedes ayudarle a dormir, puedes generar tu esta rutina también, puedes descongelar la leche materna, meterla en el vivero, darle de comer, que te agarre. O sea, es riquísimo, Todo lo que se puede hacer. es riquísimo. Cansadísimo.
Cansadísimo, pero también. Oye, y una parte importante como del papel del papá es como no permitir que este vínculo se dé entre la mamá y el bebé, ¿no? O sea, como que cuidar a la mamá en este momento, no sé, la mamá está dando, no, de comer, dando pecho, entonces el papá igual y está dándole agua a la mamá para que la mamá se mantenga hidratada, o le puede estar trayendo el cojín de la lactancia para que la mamá esté cómoda y no le esté pesando el brazo, o sea, no, o sea, sí hay como muchas situaciones que puede hacer el papá y en el momento de la lactancia, que igual y puede llegar a ser difícil, ¿no? Pues porque es la alimentación, pero que sí puede estar ahí como protegiendo este vínculo y protegiendo a esta mamá y a este bebé que estén, ¿no? Relacionándose. Sí, y hay que tener un súper ojo en esto, ¿eh? Uh-huh. De repente hay papás muy informados que ahora más bien se convierten en capataces muy competentes. ¿Cómo Uh-huh. no le estás dando pecho? A ver, dale bien. No, no te lo estás acomodando bien. No, tal cosa. A ver, esto debe ser así. Oigan, no. ¿Sale? O sea, es como, no, yo ya me informé. Querías que me informara, me estoy involucrando. Haz bien tu chamba. Oye, sí, pero sin látigo en mano. O sea, Claro, claro. estemos aquí desde el cariño, desde la compañía, desde asumir las vulnerabilidades de los dos, desde acompañarnos. O sea, para criar a una niña, para criar a un niño, ¿no? Decía, dice por ahí que dice la sabiduría africana, como se requiere una villa entera. Uh-huh. Una villa entera, y sí es cierto. Uh-huh. Entonces, ¿cómo acompañamos? ¿Cómo vamos? Porque incluso puede ser que seas madre, y ¿cómo se llama? Y el papá esté ausente, ¿no? O seas papá y la mamá esté ausente. Pero también hay un equipo parental extendido muchas veces que conlleva a tus propios papás, es decir, los abuelitos, las abuelitas del niño, de la niña, ¿no? Que pueden acompañar a tus mismas hermanas o hermanos, o las parejas que van llegando y se van yendo, o los amigos, o sea, hay equipos parentales que están ahí. Sí, Y el chiste es también, ¿eh? no, que no les dé miedo ni pena pedir ayuda, ¿no? Muchas veces nos creemos superpoderosos, entonces yo lo voy a hacer solito y no, no fallaste si pides ayuda, o sea, necesitas pedir ayuda, necesitas que la gente te apoye. Correcto, correcto, correcto. Y decir, ¿cómo llego? Y no es para hacer las cosas neuróticamente bien, sino también encontrar tu estilo. A mí me encantó una vez que, no me acuerdo qué fue, le regalamos mi esposa y yo a una pareja muy querida un, un extractor de leche, ¿no? Ujú. Y luego, pues hay ciertos botecitos, donde se va metiendo esa leche. Y algún día me preguntó mi amigo, oye, dice aquí en el instructivo que existe un líquido para limpiar, no me acuerdo qué. Ujú. ¿Dónde lo compraste tú? Y yo, ¿existe un líquido para eso? O sea, es como, yo ni siquiera sabía, ni siquiera lo había leído, ni siquiera. Y le dije, viejo, mira, nosotros le hacíamos así, pero no te fíes de nosotros éramos bastante desprendidos en algunas cosas, o sea, bastante poco fijados en algunas cosas. Como ustedes, háganlo en su estilo y si das con eso, qué bueno. O no se trata que me hagas caso a mí, yo así le hice, tú tendrás tu estilo, tú tendrás tu propia aprehensión, los lugares a donde buscarlo. Y el Claro. chiste es quedarse en los dos juntos para hacerse cargo también de sus miedos. Claro, claro. Oye, Daniel, dime una cosa. Bueno, algo que quería comentar ahorita que platicamos del embarazo y del parto y así. Hay un dato curioso que me fascina, que me gusta mucho platicarlo porque me da mucha intriga, que la primera voz que reconocen los niños es la voz del papá. Digo, y no porque sea su papá, pero porque durante el embarazo les está hablando y hablando y hablando y su voz la escuchen diferente a como escuchan la voz de la mamá. Entonces, se me hace increíble Ujú. que una vez que nacen y voltean y les está, ya saben, les empieza a hablar el papá, como que voltean y, o sea, yo reconozco esa voz, me lleva hablando todo este tiempo, porque no sabemos que los fetos desde el embarazo ya escuchan. Entonces, se me hace padrísimo. También esta parte Es de... bello, es bello. Desconozco si es la primera o la segunda voz, pero sí es una voz evidentemente que es referente. Ujú, Este, y qué importante es, o sea, claro. qué importante es el hecho, pero es el olor, el oído, porque la vista se desarrolla un poco más lento, ¿no? Ujú. Entonces, el olor y el oído. ¿Y qué cosa? Sí, está cañón, ¿Qué está cosa? Es cañón. que
Es que, no sé, o sea, a mí oler, yo lo vuelo a mis hijos. O sea, yo llego y me despido de ellos con un beso en la cabeza y siempre es como su olorcito. Digo, de repente cuando no se bañan, pues huelen ahí. Diría mi suegra a chivo meado, pero pues ni modo, ¿no? Exacto, exacto. Oye, Daniel, dime una cosa. ¿Cuáles son los Mm. beneficios de ser un padre presente, de ser un padre consciente, de ser un padre, ¿no? Involucrado en la vida de tu hijo. Yo justo me gusta más esta última expresión, ¿no? O sea, el papá involucrado, el papá presente. Ujú. Un poco ya he venido dibujando la respuesta a esta pregunta porque te empiezas a relacionar como personas, no como un rol, no con lo que me toca. Y cuando uno está cerca, ¿no? Y uno se pone a observar, uno observa cómo resuelven sus problemas los hijos, cómo estructuran el pensamiento, cómo o sea, cómo hay pocas palabras que tienes que decirles para explicarles el mundo, ¿no? Y luego tú vas elaborando también una manera distinta de ejercer disciplina, ¿no? O de explicar las cosas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que necesitamos tener muy desarrollados los papás y las mamás, a mi parecer, es también la inteligencia verbal. Ujú. Porque de repente nos enojamos y no sabemos ni qué decir, entonces, y entonces terminas gritando o moviendo o manoteando. Pero cuando tú sabes darle palabras a tu experiencia y le regalas, diría Carla Marín, le regalas tu cerebro al niño, ¿no? Entonces Ujú. es como, así puede significar la experiencia. Es una delicia. Este vínculo le quita la obligación, le quita el carácter del deber ser y hace que el encuentro sea honestamente amoroso. Hay una explicación, hay una definición de Jorge Bucay sobre el amor que dice, el amor es el deseo innegable de ayudarle a la otra persona que sea quien es. Me fascina. Entre más sé quién eres tú, Michelle, tengo mayores probabilidades de amarte mejor, Ujú. de saber cómo puedo promover tu existencia, cómo te puedo ayudar. Pero tenemos un constructo, o sea, la cultura evidentemente va de repente sistematizando o va metiendo en cajitas cómo se debe de educar a un niño. Y Ujú. entonces tu niño ya no es tu hijo, ya es un niño más que debe de ser educado igual que todos. Ujú. Y no, cuando te empiezas a vincular con tu hijo dices, ya entiendo por qué la cultura dice esto, porque sí es buena idea, pero esta cosa a mi hijo le viene mejor así, Claro. ¿no? Y esto yo lo puedo aplicar así, y esto yo lo puedo ver así. En el equipo parental debe de quedar muy claro que va a haber miles de personas que van a querer decir cómo debes de hacer las cosas. Si tú estás cerca de tu hijo, tú sabes cómo dialogarlas siempre. Ay, deberías de pegarle así. Mira, mi experiencia ha sido esta con mi hijo y la Ujú. verdad es que te pido que la observes. Y ya, no necesitas ponerte a teorizar si el golpe es bueno o es malo. No, le dices, mi hijo, en la relación que he tenido, ha aprendido de esta manera y me parece fascinante. Te pido que voltees a ver esto de él. Ay, Sí. y ya, ¿no? La gente que dice, es que si es bueno o es malo pegarle a los hijos. Yo digo, nunca podríamos, o sea, yo nunca haría teoría pedagógica de la violencia, ¿no? Es decir, es que a mí me pegaron y yo así aprendí a respetar. No es cierto. O sea, aprendiste a quedarte callado, aprendiste a no decir algunas cosas, aprendiste tal vez a saludar a tu abuela a fuerza. Pero eso no es respeto. Respeto, el origen de la palabra es volver a mirar. Ujú. Entonces me detengo y reconozco la dignidad de la otra persona y actúo en consecuencia. Saludar no necesariamente es reconocer la dignidad de la otra persona. Claro. O sea, el respeto es como aprendí a respetar con los golpes. No, muy probablemente aprendiste, cuando me dicen eso, siempre digo esto. Yo aprendí a respetar porque me pegaron. Le dije, neta, o sea, no aprendiste a respetar porque había comida en tu cama, digo, en tu mesa, porque te llevaban a dormir, porque te llevaron a la escuela, porque te bañaron.
Porque platicaron contigo. Porque te Porque cuidaron. jugaban contigo. Porque te cuidaron. O sea, eso no te enseñó sobre respeto. El golpe fue. Me dijo, por favor, abramos el horizonte. Y les digo, es que el golpe sirve para, a ver, yo puedo aceptar que un día llegué enojado y tal vez no pude medir, o sea, y le terminé dando un zape, una nalgada o lo que sea. Pero yo sé que no fue para enseñarle algo. Yo sé que fue un mal manejo de mi propia emoción. Claro, por supuesto, y toda una ¿No? historia de golpes que probablemente tú recibiste y la manera que así te criaron y, ¿no? O sea, es todo un tema que sí está cañón y tenemos que hacerlo más Exacto. consciente para poderlo cambiar. Pero si yo quiero justificar que lo hice para que aprendiera, pues no, asumo mi responsabilidad, me equivoqué, esto aprendí, me duele haberle golpeado, Claro. ¿no? Y pido perdón y llego y estoy. Pero justo es esto, Michelle, cuando yo hablo de desconexión, no solamente hablo de desconexión emocional al momento de ejercer paternidad, sino la desconexión que nos genera un constructo de mandatos que nos dicen el deber ser como papá. Tú debes de gritar así, tú debes de hacer así, tú debes de decirle esto, tú debes de ta, ta, ta. Y eso es desconexión. Si tú me Claro. preguntas, ¿cuáles son las ventajas de estar presente con tu hijo? Es que conectas. Y mientras más conectado estés, más te das cuenta de las enormes posibilidades que tiene tu hijo de crecer y de ser él mismo. Y entre más estés en contacto con eso, más vas a confiar en él. Y mientras más eso suceda, más estás en contacto con tus posibilidades y confías más en ti. ¿Por qué? Porque ya no tienes que cargar a tu hijo, no tienes que cargar a tu pareja. Lo único que haces es acompañar a que todos crezcan. Sí, está impresionante. Entonces libera de muchísima carga. No, está impresionante, impresionante. Oye, Daniel, antes de acabar a pasar a la última parte del episodio, me gustaría que nos platicaras del proyecto este que tienes de Hombres de Cuidado. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Nos podrías platicar brevemente, por fin? Claro que sí. Mira, Hombres de Cuidado es un proyectito ahí que traigo. Son redes, hasta ahorita son redes sociales y talleres en específico y psicoterapia. Las redes sociales son hombres.de.cuidado en Instagram Ajá. y en Facebook es Hombres de Cuidado-Daniel Garza. Ahí voy subiendo información respecto a estas masculinidades alternativas, entiendas como masculinidades libres de violencia, ¿no? Entonces, ciertas sugerencias, preguntas, ejercicios de reflexión que pueden ir ayudando. Pero en sí, Hombres de Cuidado es un grupo de encuentro de hombres que se reúnen una vez a la semana, ¿no? Y se tratan temas justo de estos aprendizajes arraigados de los que tú hablas. O sea, Ok. ¿dónde aprendí a ser como soy? Si como soy está generándome bienestar y me permite vincularme con otras personas, o más bien estoy violentando todo el tiempo procesos dentro de mis espacios laborales, de pareja, hacia mí mismo, con mis amistades. Y esto es un grupo de hombres durante 8 sesiones que van a platicar sin competir, que van a platicar sin querer demostrar, No, me imagino, que y van bien. a platicar sin querer medirse el asunto, ¿no? O sea, es como de verdad estar ahí. Perdón, me ibas a decir algo. Sí, te iba a preguntar, o sea, es esta parte como de conectar con el otro, de ser vulnerables, de poder, ¿no? Mostrar como esta parte un poco más sensible que muchas veces no tienen espacios los hombres donde mostrarla. Exacto. Incluso también es un espacio en donde se habla de esto y después se habla de qué hacer con las emociones, cómo hacerles frente. Muchos de los hombres que llegan por problemas de pareja, porque saben que en ocasiones no pueden tener un manejo asertivo de sus impulsos y de sus enojos, o que han experimentado muchísima soledad, o que hay una carga enorme al sentir que tienen que sostener a la familia, el trabajo, la vida, que tienen que además ser fuertes, chidos todo el tiempo. O sea, ha sido un espacio para mí increíble y también intento ofrecer otros tipos de contenidos, como junto con mi esposa doy un taller que se llama Del amor y sus laberintos, en donde hablamos sobre el amor de pareja y todo este proceso de deconstrucción de lo que nos han enseñado que tiene que ser la pareja y que más bien de repente conlleva muchísima irresponsabilidad afectiva o incluso violencia. También está otro taller que justo voy a dar para papás de esto de brújula, para la paternidad en pandemia.
¿cómo se llama? Que es para recibir, o sea, todo esto que hemos vivido todos, saber un espacio en donde seamos papás y mamás quienes estamos compartiendo qué nos sucedió y qué podemos aprender de todo esto. Este, Empresas me han contratado igual, o sea, también se ofrecen talleres, cursos, conferencias para las empresas, todo con esto de las masculinidades y las relaciones laborales, cómo se vinculan y cómo ir generando un espacio de trabajo desde la equidad y desde el respeto de la dignidad de todos y todas, ¿no? Me Entonces fascina. es un proyecto amplio. Y muy necesario hoy en Y día. gracias, a mí me convoca mucho, a mí me invita mucho y creo justo, o sea, ahorita que estamos hablando de los papás, que, pues estoy seguro que quien me llevó a querer ejercer este tipo de espacios fue mi papá, ¿no? O sea, mi papá, te lo puedo decir así, sin temor a equivocarme, ha sido el hombre, el primer hombre, ¿no? Y el, como tres, de los tres en la vida, pero el primer hombre que me amó incondicionalmente, o sea, desde que nací hasta que él murió, ¿no? O sea, yo me sentí amado incondicionalmente, pero también fue el hombre que fue más violento con mi mamá y con mis hermanos. Es decir, esta doble posibilidad de mi papá de amar tan hondamente y de dañar tan profundamente es la que a mí al menos me llevó a decir, mira, yo llegué a amar tanto a mi papá que no me gustaría de verdad que hubiera otros que prefirieran dañar cuando tienen tal posibilidad, que por miedo prefirieran dañar Qué cuando tienen la bonito. posibilidad de amar tan profundamente. Entonces, es un poco lo que a mí me movió, por eso me gusta tanto el tema de la paternidad. Y deja tú, casi no lo hago por mis hijos, insisto, ¿no? Sí, por Un ti. poco lo hago por lo que ha significado para mí este rollo, ¿no? Claro. Ay, no, Daniel, muchísimas gracias. Oye, quiero pasar a la última parte del episodio aquí. Voy a hacerte es como la parte en donde queremos un poquito como desmitificar todos estos mitos, todas estas creencias que tenemos como muy arraigados como sociedad. Te voy a hacer una serie Uh-huh. de preguntas y tú me vas a contestar verdadero o falso y una pequeñísima respuesta por qué verdadero o por qué falso. Buenísimo. Árale, buenísimo. El papel del padre es solamente ser proveedor. Archirrequete recontra falso, Buenísimo. ¿no? Justo ahí está, el solamente ser proveedor. No, no, no. Es una de tantas cosas que tenemos que hacer y que somos absolutamente capaces de llegar a la casa después de trabajar, a todavía encargarnos de la casa y nuestros hijos. Y si agarramos buena rutina y la personalidad de nuestros hijos lo permite, se podrán dormir temprano y así descansarán juntos, tu pareja y tú, en caso de que haya. Ujú. No, no, no. Proveer dinero es, yo creo que una cosa importante, pero es de las menores. Estamos hechos para cosas más grandes. Buenísimo. La madre es la figura más importante en las primeras etapas de vida. Es una pregunta tramposa. Desde ciertas escuelas, ciertamente sí, pero sí quisiera decir que si bien es muy, 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 muy importante, no puedo dejar de ser enfático en decir que es un equipo parental el que se encarga de los hijos y de las hijas. Entonces, yo diría, el papá tiene un papel importantísimo, porque lo único que nosotros no podemos hacer, que las mujeres sí, una vez que el chamaco sale de ellas, es amamantarlos, Ujú, ujú. ¿no? Todo lo demás lo podemos hacer perfecto, entre ellos alimentarlos. Entonces, somos importantes en este proceso si estamos presentes. Me fascina. Los hombres se llevan bien con sus hijos a partir de que estos puedan caminar o, en tu caso que dijiste, hablar. Falso, ¿no? Falso si es el solamente. Yo creo que la relación sí empieza un poco a mejorar, a veces, ¿no? Pero si empezamos desde temprana edad a abrazar, a tocar, a sentir y a generar este vínculo de los cuerpos que se encuentran, vas a ver que después solamente le acompañas a caminar y a hablar y vas descubriendo qué chida, qué chido es tu hijo. Qué padre. Oye, el papá no ayuda, ejerce su paternidad. Verdadero, ¿no? El papá ejerce la paternidad. O sea, es un ejercicio constante. Agarras condi aunque de repente te salga panza. Es decir, o sea, sí hay un vínculo de ejercicio constante, constante, constante. Y no es como obligación, sino
es otro atributo más a tu identidad que va a reconfigurar los demás atributos. Así que hay que tomárselo muy en serio, no solamente como ayuda o como favor que se hace. Buenísimo, buenísimo. Oye, si trabajas mucho, no eres un buen padre. No necesariamente. Si trabajas mucho y de una forma organizada y de alguna manera también encuentras la forma de pasar tiempo de calidad con los hijos, y entiendes, el tiempo de calidad no es costoso, el tiempo de calidad es llegar y barrer la casa juntas, y barrer la casa juntos, ¿no? Claro que se puede hacer, o sea, claro que se puede hacer. Habemos algunos de nosotros que decidimos no trabajar más 8 horas diarias, o sea, decidimos trabajar 6, pero tenemos tal vez la oportunidad de tener un salario digno con ello. Hay otros que, insisto, dentro del sistema en el que vivimos, tendríamos que pensar cómo podemos estar más presentes y va a ser muy difícil. Pero ahí es donde también la labor de la paternidad no es solamente cómo tú promueves tu paternidad con tus hijos, sino cómo permites que otros sean papás y mamás de una forma digna. Entonces, si tenemos empresas, si tenemos lugares de trabajo, esto no se nos puede escapar de la vista jamás. Uh-huh. Oye, los hombres no tienen un sexto sentido, este famoso instinto maternal. Y entre comillas, Si lo estoy empiezas diciendo, a ¿eh? oler, yo digo que es falso. O sea, sí, porque digo, tan falso es el de la mujer, que también es falso el del hombre, que también es verdadero el de mujer y es verdadero el del hombre. Uh-huh. Si tú empiezas a oler a tu hijo y lo acompañas, te vas a dar cuenta de todo, ¿no? Y a mí, el amor por mis hijos me entró por la nariz. La tengo grande, cabe señalar. O sea, tengo una nariz grande, sí, ¿no? Pero por ahí me entró el amor. Oye, ¿el rol del padre es reemplazable en la crianza? Verdadero. O sea, debo decir que desgraciadamente el rol de todas y de todos son reemplazables. Nadie es imprescindible. Yo creo que la paternidad no es un deber ser, ni la maternidad. Si nosotros elegimos amar, no sé, ponle que mi hermano tiene hijos y él fallece, ¿no? Y yo estoy ahí, pues está mi esposa también ahí, podemos recibir, es formidable. El equipo parental no solamente se da en la sangre, el equipo parental es de verdad la aldea sabiendo que su responsabilidad es acompañar y criar a la criatura. Entonces, o sea, sí, reemplazable como todos. Importantísimo, sí, muchísimo, o sea, mucho, muy importante la paternidad. Por eso se elige con valentía. Ok, ok. Y por último, si soy afectuoso con mi hijo, él se puede volver débil o se puede volver incluso homosexual. Jeje, falsísimo. Uh-huh. Pero muy, 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 muy falso. Para empezar, si tu hijo o tu hija descubre que es homosexual, aunque le hayas pegado, es su proceso de descubrimiento, es su proceso de orientación sexual el que va descubriendo, y eso se va a dar en la relación con las otras personas, independientemente de cómo lo trates, ¿no? Eso es punto número 1. B, ¿se vuelve débil? No. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de abrazarlo y de protegerlo contra todo el mundo, sino si tú, como decíamos hace rato, aprendiste a lidiar con tus emociones y le enseñas a tu hijo o a tu hija a lidiar con sus emociones, desde su cuerpo, desde sus pensamientos, desde el manejo de sus emociones, ¿sale? Esta persona no va a ser débil, va a ser vulnerable, como tú o como yo, pero resiliente. Sí, qué importante eso. Ay, Daniel, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad que qué gozada de plática. Aprendí muchísimo, me cayeron varios veintes de la sociedad en la que vivimos y todavía no todo el trabajo y toda la chamba que seguimos, que todavía tenemos que seguir trabajando. Gracias por estar aquí. Feliz Día del Padre, que esta semana Gracias. es justo su semana. Y gracias a todos por escucharnos y nos vemos el próximo miércoles en otro episodio de Nido Talks. Gracias, bye.